Tema 8. Contratos y mercados financieros. Primera parte, la economía financiera y su regulación. Apartado 1. El dinero y la contratación financiera. El dinero sirve como unidad de cuenta o medida con la que se calcula el valor de bienes y servicios. En segundo término, el dinero vale, o sea, tiene valor de cambio o adquisitivo. Es algo que se acepta a cambio de bienes o servicios, es un medio de pago y por eso sirve también como depósito de valor, o sea, guardamos o ahorramos. Junto al dinero legal y de pleno poder liberatorio en moneda o papel, debemos recordar la existencia del dinero bancario, que representa la mayor parte de la masa monetaria existente en las economías desarrolladas. Este tipo de dinero está vinculado al desenvolvimiento experimentado por el sistema económico durante los siglos XIX y XX, que ha determinado que los bancos y otras entidades en las que el público deposita dinero puedan crear medios de pago propios, esto es, dinero bancario. Pues los depósitos bancarios y los instrumentos bancarios sirven para cederlos o disponer de ellos, por ejemplo, cheques o transferencias. Se aceptan generalmente como sustitutivos de billetes y monedas. Más reciente es la existencia y utilización del dinero electrónico. Esto es otro medio de pago que su valor o importe se almacena en un soporte electrónico y se va reduciendo conforme se utiliza. La generalización del dinero legal bancario o electrónico, el paso a una economía dineraria desarrollada, permite el desenvolvimiento y aumento de los intercambios de bienes y servicios y abre el camino a la economía financiera y a la existencia de intercambios o transacciones puramente financieros. Es decir, operaciones o negocios en los que el dinero es el objeto mismo de la contratación, el objeto de la prestación que tipifica y singulariza los diversos negocios o contratos, que por ello, a diferencia de los que se conciernan en los mercados de bienes y servicios, podemos denominar financieros. Los contratos financieros se caracterizan por ceder y transmitir financiación, esto es, dinero o el derecho a obtenerlo, a cambio de conferir a quien lo proporciona ciertos derechos patrimoniales tendentes a proteger los dos intereses que persigue todo financiador, que son la recuperación y la remuneración de la financiación realizada. A estos derechos patrimoniales se les denomina activos financieros y a las obligaciones pasivos financieros. La contratación financiera articula la cooperación entre sujetos que precisan financiación y sujetos que pueden concederla. La contratación financiera principal o primaria debe distinguirse de otras contrataciones, como lo son los servicios financieros, la contratación secundaria o derivativa de activos financieros y la contratación de derivados, esto es, de determinados derechos basados en activos financieros. La contratación financiera precisa para su mejor desarrollo de una contratación auxiliar por la que se prestan determinados servicios que la facilitan y estimulan. Estos servicios, que por ello se denominan financieros, son de dos tipos: servicios bancarios y servicios de inversión. Mediante la contratación secundaria de activos financieros se transmite un activo o derecho financiero preexistente a un tercero a cambio de un cierto precio. La contratación secundaria es de gran importancia, pues proporciona al financiador inicial un mecanismo de desinversión sin necesidad de deshacer la operación financiera concertada al inicio, esto es, sin privar al receptor de los recursos financieros que se le facilitaron. La contratación de derivados de activos financieros dota a los titulares de estos de mecanismos de transferencia del price risk, es decir, del riesgo de variación del precio de dichos activos que a cambio de una contratación asume un tercero. Apartado 2. Los mercados financieros. La contratación financiera es el resultado del despliegue de la autonomía de la voluntad de los sujetos interesados en realizarla, que ofrecen y aceptan, transmiten y adquieren libremente activos, pasivos o servicios financieros para así satisfacer sus necesidades puras o básicas
de financiación, de servicios, de liquidez o de cobertura, y que por hacerse así libremente y en concurrencia de todos los sujetos interesados en esos intercambios, podemos decir que se realiza en el mercado financiero. Ahora bien, el mercado financiero no es único, pudiendo distinguirse una pluralidad de ellos en función de distintos criterios. Letra A. En atención a la clase de contratación que en ellos se practica, se distinguen de una parte mercados principales, primarios o de emisión, y de otra mercados complementarios, categoría que comprende tanto a los mercados de servicios financieros como los mercados secundarios de activos y a los mercados de derivados. Letra B. En atención a las características de la financiación contratada, los mercados principales o primarios pueden ser objeto de distintas clasificaciones. 1. De acuerdo con un criterio de gran tradición entre los economistas, que se diferencian los mercados de dinero y los mercados de capitales. Los mercados de dinero se orientan a la captación de financiación a corto plazo, mientras que los de capitales lo hacen a la financiación a medio o largo plazo. Convencionalmente se sitúa en un año la barrera divisoria entre el corto y el medio y largo plazo. Entre los mercados de dinero destacan los mercados monetarios. Son mercados en los que se opera al por mayor de gran liquidez, se negocia a muy corto plazo, semanas, días e incluso horas, y bajo riesgo debido a la elevada solvencia de las entidades que participan en ellos. Su ejemplo más destacado es el mercado interbancario, en el que concurren las entidades de crédito que precisan o disponen de recursos para financiación a corto plazo. Se integran en el mercado monetario determinadas operaciones sobre la deuda pública o endeudamiento financiero de las administraciones. Y 2. De mayor importancia es la distinción entre los mercados intermediados y los mercados no intermediados. En estos últimos, la contratación se realiza de forma directa entre los oferentes y demandantes finales de los recursos, sin que entre unos y otros se interponga un tercero. Los primeros son aquellos en que resulta de esencia la interposición de un tercero que capta primero los recursos que después cede. El ejemplo más importante de mercado desintermediado es el ofrecido por los mercados de valores, que son unos activos financieros definidos por especiales características. El paradigma de mercado intermediado es el mercado crediticio, es decir, aquel en que la intermediación o interposición se lleva a efecto por las entidades de crédito. Letra C. En atención a cómo se realiza la contratación financiera, se diferencian los mercados organizados y los mercados no organizados. Se habla de mercado organizado cuando existe un conjunto de medios materiales y personales predispuestos para facilitar el encuentro de la oferta y de la demanda de determinados activos financieros. Ese conjunto de medios u organización acaso pueda ser comprendido bajo el concepto de establecimiento, pudiendo ser de titularidad pública o privada según sea la naturaleza del sujeto o entidad que lo haya establecido, dirija y gestione. Se habla, por el contrario, de mercado no organizado cuando el encuentro entre oferta y demanda se produce al margen de una organización específica que no existe o no se utiliza para la contratación. Apartado 3. Función económica de la contratación y de los mercados financieros. Aunque la teoría económica asigna múltiples objetivos al sistema financiero, a nuestros efectos basta con señalar que la función básica que desarrolla es la de suministrar recursos dinerarios a aquellos sujetos públicos o privados que lo requieran para atender a sus necesidades, utilizando los que en un momento determinado no precisan otras entidades o sujetos públicos o privados. En términos colectivos, lo que significa es que el sistema financiero amplía la capacidad del sistema económico para generar bienes y servicios para satisfacer las necesidades de sus integrantes.
El cumplimiento eficiente de esta función exige la concurrencia de ciertas condiciones. Desde un punto de vista cuantitativo, los mercados precisan de profundidad, amplitud y flexibilidad. Desde un punto de vista más cualitativo, todos los partícipes han de disponer de información suficiente, esto es transparencia. Y el precio ha de ser independiente del comportamiento particular de cada uno de los oferentes o demandantes. Los modernos mercados financieros son tributarios de la actividad empresarial de entidades especializadas que operan en ellos, contribuyendo a la canalización del ahorro y prestando diversos servicios a inversores y emisores o receptores de recursos. Junto a su función básica, el sistema financiero desarrolla otros dos cometidos de gran importancia en una economía compleja y desarrollada. A. En relación con el control de la inflación y la estabilidad de los precios, objetivo básico de la política monetaria, que se articula mediante determinadas actuaciones de las autoridades monetarias en algunos mercados financieros, concretamente en los monetarios, con el objetivo de drenar o inyectar liquidez. El aumento de la liquidez se consigue mediante la adquisición por el Banco Central o autoridad monetaria correspondiente de activos financieros de las entidades que intervienen en estas operaciones de política monetaria. Por contra, la reducción de la liquidez se alcanza mediante la transmisión de activos y su pago por parte del mercado. Es importante destacar que en la ejecución de estas operaciones las autoridades monetarias carecen de imperio y han de ajustarse a los principios de economía abierta y libre competencia y a las reglas de funcionamiento de los mercados en que se lleven a efecto. Y B, no es menor el papel que el sistema financiero juega en el régimen general de pagos entre los diferentes operadores económicos. Al respecto, base compensar en el número de operaciones que se realizan a diario, tanto en el ámbito de bienes o servicios como en el financiero, y en particular a las entidades de crédito y a las especializadas en prestar servicios de pagos o de compensación de pagos. Los realizados en efectivo son casi residuales, con los incrementos en seguridad y ahorro de gastos que ello representa. Apartado 4. Regulación de los mercados financieros. Letra A. Fundamentos de la regulación. Un mercado financiero eficiente es el resultado de una acción normativa que haga posible la concurrencia de aquellas premisas que hemos enumerado como necesarias para el cumplimiento de las funciones que se le asignan. Dadas las diferencias entre mercados, sí puede considerarse objetivo básico de toda esa regulación la protección y potenciación de la actividad financiera o del ahorro en ella invertido, esto es inversión, y de quienes lo suministran, que son los inversores. En este ámbito, la labor del ordenamiento jurídico consiste en crear, mediante la formulación de reglas o normas, ciertas condiciones previas de seguridad y economía que reduzcan a límites aceptables los riesgos de los inversores y los costes de las operaciones, de manera que, contando con ello, el inversor pueda multiplicarse el número de operaciones realizadas y cumplirse así tanto mejor o más acabadamente la función básica que se asigna al sistema financiero. De ahí que las normas más importantes sean aquellas que persiguen la difusión de información, no solo sobre circunstancias económicas objetivas, sino también sobre los subjetivos o atinentes a los sujetos que demandan financiación, de modo que los mercados sean suficientemente transparentes. En segundo lugar, destaca el conjunto de disposiciones que definen el estatuto y regulan las actividades de las entidades financieras o de aquellas otras que colaboran o están presentes profesionalmente en los mercados financieros, considerándose su solvencia y correcta actuación objetivos fundamentales de la política legislativa en vigor. En tercer lugar, deben citarse las normas que atienden a la regulación de las relaciones que se conciernan entre las partes y especialmente a los aspectos técnicos del establecimiento y funcionamiento de los mercados organizados que resultan decisivos
para garantizar la seguridad jurídica y la eficiencia económica de las transacciones que en ellos se realizan. Por último, señalar la existencia de un cuarto bloque o conjunto normativo de carácter administrativo referido a los entes públicos, como es el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, especialmente encargados de supervisar y controlar el cumplimiento de las normas anteriores y muy particularmente la actuación de las entidades financieras. Todas estas disposiciones tendentes a asegurar la concurrencia de las condiciones necesarias para la existencia misma y el funcionamiento regular de la contratación y de los mercados tienen en la mayoría de los casos carácter imperativo, esto es, no se ponen a disposición, sino que se imponen a los sujetos a los que afectan. Este dato normativo es de gran importancia, significa que, habida cuenta de las funciones que el sistema financiero está llamado a desarrollar, el poder público no duda en reconocer el interés general inherente a la materia y en asumirlo como propio, prestando sus específicos medios de tutela. El sistema financiero y los mercados financieros se constituyen en un sector regulado en el que la autonomía de la voluntad y la libertad de empresa encuentran, además de los límites que definen genéricamente el licitum agere, otros derivados de su necesaria adecuación al interés general o público, consistente en un adecuado desenvolvimiento de la actividad y de los mercados financieros. Una y otra se sujetan a supervisión administrativa y se ejercitan en un marco organizado por normas imperativas que podríamos incluso calificar de jurídico-públicas y cuya violación determina la existencia de infracciones y sanciones administrativas. Letra B. Fuentes de regulación. Desde una perspectiva formal, la regulación de los mercados financieros se lleva a cabo mediante un sistema de fuentes complejo. Por una parte, a medida que las relaciones e intercambios económicos desbordan los ámbitos estatales, se acentúa la tendencia hacia una regulación supraestatal. Así ha ocurrido en la Unión Europea, en la que, al margen de la unificación de las divisas y de la política monetaria, no han dejado de alcanzarse otros que son de gran importancia. Es el caso del principio de reconocimiento de entidades financieras sometidas a la supervisión por parte de la autoridad competente del país de origen. Además, se han aprobado numerosas directivas de armonización que han supuesto una notable aproximación de las legislaciones nacionales en la materia, se han dado pasos de importancia en materia de coordinación de la supervisión de mercados y entidades mediante la creación de las autoridades europeas de supervisión, en particular la Autoridad Bancaria Europea y la Autoridad Europea de Valores y Mercados, cuyo principal cometido ha sido elaborar proyectos de normas técnicas y de formular directrices y recomendaciones a fin de garantizar la coherencia de la supervisión en la Unión Europea. Pero en la medida en que los mercados siguen teniendo una base estatal, es la legislación de este carácter la que presenta todavía una mayor importancia y peso regulador. Entre sus características más sobresalientes pueden destacarse las siguientes. Aunque la competencia reguladora se asigne constitucionalmente de manera prioritaria al Estado, no se excluye en el caso español la concurrencia competencial en ciertos aspectos o materias de las comunidades autónomas. B. Es muy frecuente el recurso a la potestad reglamentaria para así desarrollar en detalle los principios contenidos en leyes o disposiciones de rango general. En numerosas ocasiones esa potestad reglamentaria se delega y ejerce por los organismos administrativos encargados de la supervisión y control de los mercados, mejor dotados para esa labor por su mayor grado de especialización. C. La existencia de reglas privadas que establecen los principios interesados en materias como el funcionamiento operativo de los mismos y que introducen una mayor flexibilidad en el conjunto regulador.
Y D. Se ha afrontado la disciplina de los distintos mercados financieros de manera separada en atención a sus peculiaridades, dándose lugar a sectores normativos diferenciados, pudiendo destacarse el derecho del mercado de valores, centrado sobre todo en la regulación del mercado por una parte y la regulación y ordenación del crédito por otra, construida en torno a la figura clave de la entidad de crédito. Letra C. Entes estatales con competencias en la materia: el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Punto A. Banco de España. El Banco Central Español, integrado en el Sistema Europeo de Bancos Centrales, se configura como una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que para el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines actúa con autonomía de la Administración del Estado, desempeñando su función administrativa con arreglo al régimen jurídico de las administraciones públicas y quedando sometido al ordenamiento jurídico privado en sus demás actuaciones. La singularidad más importante de su régimen consiste en su doble condición institucional. Por un lado, es un ente integrado en la administración institucional del Estado. Por otro, es parte del Sistema Europeo de Bancos Centrales y está sometido a las disposiciones del Tratado de la Unión Europea y a los estatutos del sistema, debiendo ajustarse en el ejercicio de las funciones que a tal condición corresponde a las orientaciones e instrucciones del Banco Central Europeo, entidad que se creó como órgano director de la política monetaria de la zona euro, teniendo como objetivo primordial el mantenimiento de la estabilidad de precios y a la que posteriormente se le asignaron importantes funciones relativas al control y supervisión de las entidades de crédito de los Estados miembros. En su condición de miembro del Sistema Europeo de Bancos Centrales, le corresponde la ejecución en España de las orientaciones e instrucciones de política monetaria dimanantes del Banco Central Europeo, así como desarrollar algunas funciones de ese ámbito retenidas por el Estado, por ejemplo, emitir billetes con autorización del Banco Central Europeo o poner en circulación la moneda metálica. En desarrollo de su otra vertiente institucional, el Banco de España ha de apoyar la política económica general del Gobierno español y especialmente promover el buen funcionamiento y estabilidad del sistema financiero, realizando las siguientes labores. 1. Servicio de tesorería pública. Podrá prestarlo en los términos que convenga con el Tesoro y con las comunidades autónomas que se lo soliciten, realizando por su cuenta ingresos y pagos y en general desarrollar cualquier otro servicio, quedando prohibida en aras a la estabilidad financiera la autorización de descubiertos o la concesión de cualquier otro tipo de crédito. 2. Servicios de deuda pública. El Banco de España prestará el servicio que se precise, contribuyendo con sus medios técnicos a facilitar la emisión, amortización y la gestión de la deuda. No podrá suscribir deuda pública, aunque sí que podrá adquirirla en el mercado secundario. 3. Dirección y control de los sistemas generales de pagos nacionales. En este campo, el Banco de España mantiene o controla distintos sistemas de pago, esto es, organizaciones de medios y personas con la función de compensar y liquidar global y multilateralmente los pagos que han de realizarse en determinados grupos o conjuntos de transacciones económicas. Esta labor del Banco de España está estrechamente unida a la apertura en el mismo de las correspondientes cuentas de tesorería por parte de las entidades que participan en los diferentes sistemas de pagos y liquidaciones, así como a sus funciones de depositario voluntario de reservas y excedentes y de prestamista de las entidades de crédito, justificando su apelativo de banco del sistema crediticio.
Y 4. Control y supervisión de mercados y entidades, funciones reguladoras y supervisoras que se extienden a los mercados interbancarios y de divisas, y tiene asimismo conferido el registro, control e inspección de algunas entidades de crédito, competencia que comparte con el Banco Central Europeo en el marco del Mecanismo Único de Supervisión. Para el adecuado ejercicio de las anteriores funciones, el Banco de España no solo ostenta potestades ejecutivas, sino también potestades normativas reglamentarias, pudiendo dictar circulares llamadas monetarias cuando conciernen a la política monetaria y emisión de billetes y monedas, y circulares que podemos denominar ordinarias para el ejercicio de sus otras competencias. Unas y otras disposiciones se publicarán en el BOE y entrará en vigor conforme al artículo 2 del Código Civil. Punto B. Comisión Nacional del Mercado de Valores. La Comisión Nacional del Mercado de Valores es también un ente de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada. En el ejercicio de sus funciones, la Comisión actuará conforme con el régimen jurídico de las administraciones públicas, mientras que en sus adquisiciones patrimoniales está sujeta sin excepciones a las normas del derecho privado. Los contratos que celebren se ajustarán a la legislación de contratos del sector público. A la Comisión compete la supervisión y control de los mercados de valores, debiendo velar por su transparencia, la correcta formación de los precios y la protección de los inversores. A tal fin goza de amplias competencias. Es el ente facultado por la ley para la concesión o tramitación de las autorizaciones, en ocasiones requeridas para el desarrollo de determinadas actividades o para la realización de actos sujetos a previo control administrativo. Destacan las facultades que tiene atribuidas para que los mercados dispongan de información suficiente, correspondiéndole llevar diferentes registros públicos de documentos que deben someterse o remitirse a la Comisión, así como publicar o difundir los hechos o informaciones que puedan afectar a determinados valores y su precio. Se atribuyen a la Comisión las competencias de supervisión, inspección y sanción de las personas y entidades del artículo 234 de la ley, que ha de coordinar con los entes homólogos europeos a través de la Autoridad Europea de Valores y Mercados. La Comisión podrá dictar, siempre que cuente con habilitación expresa para ello, disposiciones reglamentarias denominadas circulares, que también se publicarán en el BOE y que entran en vigor conforme al artículo 2 del Código Civil. Apartado 5. Crisis, recuperación y resiliencia, repercusión normativa en el sector financiero. La crisis sanitaria sin precedentes provocada por la pandemia mundial de la COVID-19 ha tenido grandes repercusiones económicas, cuya protección en el sector financiero ha dado lugar a la normativa ad hoc. Las normas aprobadas se han orientado principalmente, de un lado, a flexibilizar el cumplimiento de ciertos requisitos normativos que no resultaban compatibles con la situación de excepcionalidad, y de otro lado, a procurar una asistencia de carácter financiero para apoyar la solvencia de las empresas a través de avales públicos y otras ayudas, con el fin de posibilitar su continuidad hasta la superación de los efectos pandémicos. En este contexto, a nivel europeo, cabe reseñar la aprobación del Reglamento de la Unión Europea 2021/241, por el que se establece el mecanismo de recuperación y de resiliencia. Reglamento de la Unión Europea 2021/337 sobre el folleto de la Unión de recuperación y uso del formato electrónico único de presentación de información para los informes financieros anuales, con el fin de apoyar la recuperación de la crisis de COVID-19, y Reglamento de la Unión Europea 2021/557, por el que se crea un marco específico para la titularización simple, transparente y normalizada, para contribuir a la recuperación, complementado por el Reglamento de la Unión Europea 2021/558.
En cumplimiento del Reglamento 2021/241 en nuestro país, se ha aprobado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Apartado 1. Noción y clases de entidades de crédito. La actividad crediticia es aquella modalidad de actividad financiera que realizan ciertas empresas especializadas, que son las entidades de crédito, consistente en la captación de fondos del público mediante depósitos, préstamos u otros contratos que comportan la obligación de restitución y en el empleo de los fondos así conseguidos en la concesión de créditos por cuenta propia. Su especialidad como actividad financiera consiste en la interposición o intermediación de la entidad de crédito que mediante las operaciones pasivas obtiene recursos que coloca o presta por medio de las operaciones activas, por ejemplo, un préstamo. A su vez, los fondos recibidos por los clientes en operaciones activas pueden volver a depositarse en todo o en parte en la misma o diferente entidad de crédito y revertir así nuevamente a las entidades de crédito como fondos de pasivo, que son los depósitos derivados, ampliándose de esta forma por virtud del efecto multiplicador de su actividad, el crédito y el dinero disponible. La entidad de crédito transforma los recursos financieros adecuando los recibidos a las necesidades que tiene o experimenta su clientela. A todo ello, la intermediación añade un efecto que consiste en que las entidades de crédito asumen el denominado riesgo crediticio o de devolución de los fondos obtenidos por los prestatarios y proporcionados por los ahorradores. Nuestro ordenamiento reserva en exclusiva esa importante actividad a los bancos, las cajas de ahorro y las cooperativas de crédito, que pueden calificarse como entidades de crédito en sentido amplio. Es el caso del Instituto de Crédito Oficial, de la Confederación Española de Cajas de Ahorro, de los establecimientos financieros de crédito y de las entidades de dinero electrónico. Letra A. Bancos. El elemento que los diferencia de otras entidades de crédito es su condición de sociedad anónima. El titular de la actividad crediticia es una persona jurídica configurada conforme a esa forma social. Las particularidades de la actividad crediticia y su conexión con intereses generales determinan que la sociedad anónima bancaria sea una sociedad anónima especial. Por todo ello, su constitución requiere una específica autorización administrativa y la legislación vigente establece particulares requisitos que distancian la sociedad anónima bancaria de la sociedad anónima de derecho común que regula la Ley de Sociedades de Capital. Letra B. Cajas de ahorro. Son entidades de crédito que ofrecen una acusada singularidad derivada de su origen y naturaleza fundacional, que exige resolver de modo específico cuestiones que en el caso de las demás entidades de crédito quedan solventadas por su configuración societaria. Nos referimos a la necesidad de establecer sobre las bases diferentes de las societarias tanto la fundamentación cuanto el ejercicio del poder de dirección empresarial, pues las cajas no tienen propietarios que gestionen por sí o mediante representantes sus intereses. En segundo término, no persiguen una finalidad lucrativa, sino benéfico social. Resulta de todo ello una especial complejidad, o en palabras del Tribunal Constitucional, se concreta en su función social, así como en el carácter representativo de los órganos de gobierno, con las exigencias derivadas de una gestión eficaz que debe cumplirse con los criterios estrictamente profesionales. A la consecución de tales objetivos se orientó una detallada regulación que incluía una abundante legislación autonómica y que corrió pareja al gran crecimiento y desarrollo que en las últimas décadas tuvieron estas entidades. La reciente crisis económica y financiera les afectó de forma muy directa y determinó la práctica desaparición de muchas de ellas. Actualmente, la nueva Ley 26/2013 de Cajas de Ahorro y Fundaciones Bancarias ha recogido en un único texto el régimen jurídico de las cajas de ahorro,
tratando de reforzar los valores clásicos de estas entidades, esto es su carácter social y marcadamente territorial, difuminados al calor del extraordinario aumento producido en su negocio crediticio. La Ley 26/2013 establece la regulación básica de las cajas de ahorro, que pueden centrarse en torno a su dimensión, estructura de capital y orgánica y reparto de los excedentes que puedan conseguirse en la gestión de estas entidades. La ley, para evitar riesgos excesivos, persigue que las cajas no superen un cierto volumen o tamaño, impidiendo que asuman esta forma jurídica las entidades crediticias cuyo activo total consolidado, según el último balance auditado, exceda de 10 millones de euros o cuya cuota de depósitos sea superior en su ámbito territorial al 35% del total del mercado. Si concurre alguna de estas circunstancias, la entidad en cuestión deberá traspasar todo su patrimonio afecto a la actividad financiera a otra entidad de crédito y transformarse en una fundación bancaria. La ley limita el ámbito de actuación de las cajas de ahorro al de una sola comunidad autónoma, con la posibilidad de ampliarlo a un máximo de 10 provincias limítrofes entre sí. Por cuanto a la estructura de capital, las cajas de ahorro deberán crearse con un fondo dotacional mínimo adecuado para su actividad. En sintonía con la nueva visión legislativa de las cajas de ahorro, la ley obliga a las que hubiesen emitido cuotas participativas a presentar a la aprobación del Banco de España un plan específico para su amortización. Los órganos de gobierno de las cajas de ahorro son la Asamblea General, el Consejo de Administración y la Comisión de Control, debiendo crearse dentro del Consejo las comisiones de inversiones, retribuciones y nombramientos y de la obra social. La Asamblea General es el órgano soberano en el que están representados los impositores, las administraciones y corporaciones de derecho público de su ámbito territorial, los empleados y los fundadores, atribuyéndole similares competencias que a la Junta General de las Sociedades Anónimas. El Consejo de Administración tiene encomendada la gestión de la actividad crediticia, así como la dirección de la obra social, ostentando la representación de la entidad en todos los asuntos pertenecientes a su giro o tráfico. El Consejo nombrará de entre sus miembros a su presidente, quien habrá de serlo en régimen de dedicación exclusiva. Igualmente, el Consejo de Administración deberá constituir en su seno la Comisión de Inversiones. Comisión de Inversiones informa al Consejo sobre las inversiones y desinversiones de carácter estratégico y estable que efectúe la caja, así como su viabilidad financiera y su adecuación a los presupuestos y planes estratégicos de la entidad. Comisión de Retribuciones y Nombramientos debe hacerlo sobre la política general de retribuciones e incentivos para los miembros del Consejo de Administración, de la Comisión de Control y de los directivos. Comisión de Obra Social, que tiene por misión garantizar el cumplimiento de los fines no lucrativos o benéficos de la entidad. Y Comisión de Control, con las que cuentan las cajas de ahorro, que supervisa el procedimiento electoral para el nombramiento de algunos miembros de la Asamblea y obra social. Entre sus funciones se incluyen el informar a la Asamblea General sobre los presupuestos y dotación de la obra social, el análisis de la gestión económica y financiera de la entidad y el estudio de la auditoría de cuentas. Y por último, la letra C, cooperativas de crédito. El artículo 1 de la Ley 13/1989 centra su objeto social en el ejercicio de las actividades propias de las entidades de crédito, pero con atención preferente a las necesidades financieras de sus socios y sin que el conjunto de operaciones activas con terceros pueda alcanzar el 50% de los recursos totales de la entidad. Las cooperativas de crédito pueden clasificarse en dos grandes grupos. A.
cooperativas de crédito agrícola, las más numerosas e importantes dentro del sector, que pueden utilizar la denominación de cajas rurales y cuyo objeto es la financiación de actividades de aquella naturaleza. Y B, cooperativas de crédito no agrarias de carácter industrial y urbano que atienden a necesidades de financiación gremial y profesional, por ejemplo, médicos o abogados. Lo que la legislación persigue es adaptar la forma jurídica cooperativa al desarrollo de la actividad crediticia, dando lugar a una suerte de sociedad cooperativa especial en atención a su objeto social. El Real Decreto Ley 11/2017 de medidas urgentes en materia financiera ha modificado la Ley 13/1989 para incorporar al régimen jurídico de las cooperativas de crédito la posibilidad de integrarse en sistemas institucionales de protección previstos en la normativa europea y permitir que mejoren su resistencia a los riesgos que puedan surgir en el ejercicio de su actividad. Apartado 2. Los establecimientos financieros de crédito. Los establecimientos financieros de crédito son sociedades anónimas especiales. Su característica distintiva estriba en que tienen vedada la posibilidad de financiarse con depósitos, debiendo hacerlo con sistemas alternativos, por ejemplo, financiación bancaria, al tiempo que su actividad principal consiste en ejercer una o varias de las actividades siguientes. A. Concesión de préstamos y créditos. B. Factoring con o sin recurso y sus actividades complementarias. C. Arrendamiento financiero y actividades complementarias. D. Otorgamiento de hipotecas inversas. E. Concesión de avales, garantías y compromisos similares. Y F. Emitir dinero electrónico o realizar servicios de pago, siempre que soliciten una autorización específica para dicha actividad. Su régimen jurídico sigue las pautas establecidas para las entidades de crédito en sentido estricto, aunque la prohibición de captar fondos reembolsables explique y justifique el menor nivel de exigencia que lo caracteriza, aplicándoseles el de aquellas en lo no previsto específicamente por su ley reguladora. La Ley 5/2015 ha sido objeto de desarrollo mediante el Real Decreto 309/2020, que concreta el régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito y de los grupos y subgrupos consolidables de establecimientos financieros de crédito con matriz en España en materia de acceso a la actividad, requisitos de solvencia y régimen de supervisión. Su régimen se ha completado con la Circular 1/2022 del Banco de España a los establecimientos financieros de crédito sobre liquidez, normas prudenciales y obligaciones de información. Apartado 3. Fundaciones bancarias. La Ley 26/2013 ha introducido en nuestro sistema esta nueva figura para institucionalizar unas fundaciones que no son consideradas entidades de crédito, pero que se caracterizan por ostentar una cierta participación o una cierta influencia en alguna de ellas. Son fundaciones que orientan o tienen una actividad económica consistente en la tenencia y gestión de una participación en una entidad de crédito y se rigen por la Ley 26/2013 y con carácter supletorio por la legislación estatal o autonómica de fundaciones. Los órganos de gobierno de las fundaciones bancarias son el patronato, el presidente, el director general y los demás órganos delegados o apoderados que puedan prever sus estatutos de acuerdo con la regulación general de las fundaciones. Corresponde al patronato velar por la legalidad de la constitución y actuación de las fundaciones bancarias, sin perjuicio de las funciones de control y sanción del Banco de España. El patronato designará de entre sus miembros a un presidente, a quien se atribuye la más alta representación de la fundación bancaria. El director general asume funciones ejecutivas, es nombrado por el patronato y asiste a sus reuniones con voz y sin voto.
La Ley 26/2013 estableció obligaciones especiales para aquellas fundaciones bancarias que superen determinados límites de participación en el capital de las entidades de crédito. Si la participación alcanza el 30%, deben remitir al Banco de España para su aprobación un protocolo de gestión de su participación financiera y un plan financiero anual. Si alcanza el 50% u otro porcentaje inferior que les permita el control, tienen el deber de reforzar el plan financiero incorporando un plan de diversificación de inversiones y de constituir un fondo de reserva para hacer frente a posibles necesidades de recursos propios de la entidad de crédito participada. El Real Decreto 877/2015 y la Circular del Banco de España 6/2015 regulan respectivamente el fondo de reserva y las obligaciones de las fundaciones bancarias derivadas de sus participaciones en entidades de crédito. La Circular 7/2016 del Banco de España ha desarrollado las especificidades contables que han de aplicar las fundaciones bancarias. Apartado 4. Régimen jurídico de las entidades de crédito. El ordenamiento jurídico ha de proteger los intereses privados que concurren en el desarrollo de la actividad crediticia. Pero el hecho de que las entidades de crédito no sean solo depositarias ni prestamistas de fondos, sino fundamentalmente creadoras de crédito y de dinero mediante su labor de intermediación, amén del importante papel que juegan en el sistema general de pagos, permite comprender que los intereses en presencia y en particular los implícitos en su solvencia y liquidez y en suma en su correcto funcionamiento no sean solo los puramente privados o particulares de los contratantes u de las entidades de crédito, sino también los generales o públicos en la realización de una función económica esencial para el desenvolvimiento del sistema financiero y de la economía en general. Por ello, junto a las normas que regulan las relaciones interprivados que se producen en su seno, existen otras públicas o administrativas que persiguen que se den las condiciones precisas para alcanzar esos otros intereses. Entre estas destacan las que se reservan la actividad crediticia, las entidades que hemos estudiado y sobre todo las que establecen su regulación específica tendente a preservar su estabilidad, solvencia y liquidez esenciales para el buen funcionamiento del sistema crediticio y de pagos en su conjunto. Esa regulación especial ha sido tradicionalmente de carácter estatal. Diversos factores a los que se unió la crisis financiera han determinado la aprobación de importantes normas europeas, de suerte que puede hablarse en esta materia de una compleja estructura y coexistencia de normas jurídicas y competencias administrativas europeas y estatales. Particular importancia ha tenido la aprobación de la Ley 10/2014 de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito, que además de adecuar el ordenamiento español al comunitario, ha derogado y refundido en un único texto normativo muchas de las dispersas normas de ordenación y disciplina de las entidades de crédito. Letra A. Creación y registro. La autorización previa para el acceso a la actividad crediticia, así como su revocación, se ha reservado en exclusiva al Banco Central Europeo. La solicitud de autorización deberá presentarse ante el Banco de España y habrá de cumplir con los requisitos previstos en la legislación estatal, que tratan de asegurar que la entidad nazca con garantía de futuro, esto es capital social adecuado, programa de actividades, fundadores o participantes solventes, etc. El Banco de España, previo informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, propondrá al Banco Central Europeo la concesión de la autorización que habrá de otorgarla, salvo que se contradiga alguna norma europea. En el caso de que no se cumplieran las condiciones estatales, es el propio Banco de España quien deniega la solicitud de autorización.
Una vez autorizada, la entidad deberá constituirse e inscribirse tanto en el registro mercantil como en el registro de entidades de crédito, con funciones estrictamente de control y supervisión, cuya llevanza corresponde al Banco de España. Ambas inscripciones han de preceder al inicio de las operaciones. A igual régimen de autorización y registro se someten las ulteriores modificaciones estatutarias. Por otro lado, en atención al principio comunitario de reconocimiento de entidades financieras, esto es pasaporte comunitario, la apertura o establecimiento en España de sucursales de entidades de crédito autorizadas en otro Estado miembro de la Unión Europea, así como la prestación directa de servicios por estas últimas, no requerirá autorización previa. Letra B. Periodo de tutela. Tras la Constitución se inicia un periodo variable durante el cual las entidades de crédito tienen limitadas determinadas actuaciones o decisiones con el propósito de extremar las cautelas en las fases iniciales de la vida de la nueva entidad. En concreto, durante los 3 primeros ejercicios no podrán repartirse dividendos, debiendo destinarse la totalidad de los beneficios de libre disposición a reservas. Igualmente, durante los 5 primeros años, a partir del inicio de sus actividades, se prohíbe la posibilidad de conceder créditos, préstamos o avales en favor de socios, consejeros y altos cargos de la entidad, y se sujeta la transmisión inter vivos de las acciones y su gravamen o pignoración a la previa autorización del Banco de España, que en general realizará un seguimiento continuado de las operaciones y del cumplimiento del programa de actividades presentado para la autorización. Letra C. Normas de solvencia. Es un conjunto de normas cuya finalidad específica es que las entidades de crédito, fuertemente dependientes de la financiación de terceros, mantengan en todo momento un nivel suficiente de solvencia. Con el fin de garantizar la solidez necesaria en el mercado de crédito, se exige a las entidades de crédito unos niveles determinados de capital básico y que deben representar al menos el 8% de la suma total de sus exposiciones y riesgos. Hasta que la exigencia de recursos propios no quede cumplida, las entidades de crédito están sujetas a determinadas restricciones relativas al reparto de dividendos, la dotación de la obra benéfico-social, la retribución de las participaciones preferentes, las retribuciones variables de administradores y directivos y la recompra de acciones, con independencia de constituir una infracción susceptible de ser sancionada administrativamente. En este sentido, es de remarcar que la Ley de Sociedades de Capital excluye, en el caso de las entidades de crédito, la aplicación del derecho de separación del socio por la no distribución de un dividendo mínimo, a fin de permitir el cumplimiento de los requisitos prudenciales previstos por las normas de la Unión Europea. Igualmente, la Ley 10/2014 ha incluido un conjunto de disposiciones complementarias orientadas a que cada entidad de crédito adecue y consiga el nivel de solvencia requerido por los concretos riesgos que asuma. Con el fin de determinar el nivel adecuado de los requisitos de liquidez de las entidades de crédito, corresponde al Banco de España evaluar el modelo empresarial específico de las entidades, que deberán cumplir el requisito combinado de colchones de capital preceptivo. Se trata de que cada entidad determine si los requisitos de capital y liquidez establecidos por la legislación son suficientes o, por el contrario, dado su modelo de negocio y nivel de exposición al riesgo, les son exigibles mayores dotaciones de capital. Letra D. Propiedad y control. La importancia atribuida a la propiedad o control de las entidades de crédito, especialmente de los bancos, fundamenta el establecimiento de ciertas normas limitativas. Además, conviene recordar que ningún banco podrá contar hasta pasados 5 años desde su constitución
con ningún accionista que supere el 20% de su capital, salvo que sea otra entidad de crédito, para así preservar su autonomía como empresa de crédito. Por otra parte, se impone a quienes alcancen una participación igual o superior al 5% de su capital el deber de comunicarlo a la entidad de que se trate, así como cualquier variación por aumento o disminución que suponga rebasar dicho porcentaje o sus múltiplos. Incluso tras el periodo de tutela se someten a autorización administrativa las adquisiciones de participaciones significativas. Esto es el 10% del capital o de los derechos de voto de una entidad o aquellas otras que sin llegar a dicho porcentaje permite ejercer una influencia notable en la entidad, y también las que implican alcanzar porcentajes de capital o votos superiores al 20, 30 o 50%, pudiendo denegarse si se aprecia falta de idoneidad en los nuevos titulares para desarrollar una gestión adecuada de la entidad o carencia de solidez financiera en la adquisición propuesta. También en este caso la solicitud debe presentarse ante el Banco de España, que la evaluará y elevará la oportuna propuesta a la decisión del Banco Central Europeo. De igual modo, si los titulares de participaciones significativas perjudican la gestión o la situación financiera, pueden verse privados de sus derechos políticos y sancionados con otras medidas administrativas. Letra E. Administración y gestión. La regulación vigente limita la potestad de autoorganización administrativa de las distintas entidades de crédito, imponiendo en todos los casos una configuración plural y colegiada para el órgano de gobierno. La legislación vigente precisa y acentúa las condiciones de idoneidad e incompatibilidad de los miembros del Consejo de Administración. Estas condiciones se exigen tanto en el momento constitutivo o fundacional cuanto en la vida posterior de las diferentes entidades, pudiendo determinar la denegación de la autorización administrativa, impedir el acceso de nombramientos posteriores al registro de altos cargos dependiente del Banco de España, requisito que condiciona a su vez la inscripción de los nombramientos en el registro mercantil, u originar el cese de los que, una vez nombrados, hayan perdido aquellas condiciones. Adicionalmente, se refuerzan para las entidades de crédito los requerimientos generales en materia de gobierno corporativo y de política de remuneración. Así, se les exige el establecimiento de un comité de riesgos para evaluar, gestionar y controlar los inherentes al negocio de forma independiente y por responsables diferentes de los de las funciones de negocio u operativas. También se establecen los principios a los que debe atenerse la remuneración variable de los altos cargos y, asimismo, en el marco del gobierno corporativo, las entidades de crédito deben documentar y poner a disposición del Banco de España la información relativa a los préstamos otorgados a miembros del Consejo de Administración y a sus partes vinculadas. Letra F. Obligaciones de información. Las entidades de crédito están obligadas por una multiplicidad de normas a informar extensa y detalladamente al Banco de España y al Banco Central Europeo, con el objetivo de que éste tenga en todo momento un conocimiento cabal de la situación económica, patrimonial y financiera de la entidad, así como del cumplimiento de las diversas obligaciones que se le imponen en la regulación. También interesa destacar que están sujetas a un amplio desarrollo e intensificación de los deberes contables del empresario y, bajo la vigencia del principio de prudencia, sus estados contables, en todo caso sujetos a verificación por auditores, son objeto tanto de un mayor pormenor cuanto de una mayor frecuencia en su confección, debiendo apartarse a modelos preestablecidos que no pueden ser modificados ni reducidos. Letra G. Supervisión e inspección de las entidades de crédito. Corresponde a la Administración Pública la supervisión e inspección de las entidades de crédito y de los establecimientos financieros de crédito. En el ejercicio de esta competencia se lleva a cabo el seguimiento y control prudencial, esto es,
continuado y preventivo del estado de dichas entidades, prestando especial atención a la cobertura de los coeficientes obligatorios, sistemas de control, etc. La Administración se sirve al efecto tanto del análisis de la información económica y financiera que están obligadas a proporcionarle, como de la especial que puede recabar sobre extremos que interese. Esta labor se complementa con las inspecciones que permiten anticipar y propiciar la corrección de anomalías o irregularidades, así como detectar infracciones cometidas. Esta competencia administrativa de supervisión e inspección que sumariamente hemos descrito era exclusiva del Banco de España, compartiendo ahora entre este y el Banco Central Europeo en el marco del Mecanismo Único de Supervisión, en adelante MUS, de las entidades de crédito de la Unión Europea. De acuerdo con ello, se atribuye al Banco Central Europeo, con el auxilio del Banco Estatal, la supervisión de las entidades de mayor dimensión y por ende riesgo sistémico que hayan recibido ayudas financieras, y al Banco Nacional el de los demás, realizado bajo criterios y pautas definidos por el Banco Central Europeo. La Junta Europea de Riesgo Sistémico, como parte del Sistema Europeo de Supervisión Financiera, tiene como objetivo la supervisión macroprudencial del sistema financiero en la Unión, con el fin de contribuir a la prevención o mitigación del riesgo sistémico para la estabilidad financiera. A nivel nacional se ha creado la Autoridad Macroprudencial y Consejo de Estabilidad Financiera, con la función de identificar, prevenir y mitigar el desarrollo de riesgo sistémico y procurar una contribución sostenible del sistema financiero al crecimiento económico. En lo que respecta a las competencias del Banco de España, es de remarcar la potestad que le atribuye la Ley 10/2014 para adoptar medidas de supervisión prudencial en caso de que las entidades de crédito incumplan con sus obligaciones de solvencia, liquidez, adecuación de su estructura organizativa o control interno de riesgos. Podrá exigirles un plan para retornar a una situación de cumplimiento, la aplicación de una política específica de dotación de provisiones, así como imponerles que limiten sus operaciones, la remuneración variable o la distribución de dividendos. Letra H. La recuperación y resolución de las entidades de crédito. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Como enseña la experiencia, el control y la supervisión reducen pero no eliminan las posibilidades de crisis empresariales y financieras de las entidades de crédito, de particular gravedad por la actividad a que se dedican y por el fortísimo peso que en sus balances tienen los recursos ajenos, en particular los depósitos. Esta circunstancia y el interés público que subyace en la regulación crediticia ha determinado el establecimiento de un régimen administrativo especial previsto en la Ley 11/2015 de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión. Este régimen, que transpone la Directiva 2014/59 de la Unión Europea, atribuye al Banco de España y a otras autoridades especiales competencias para procurar la recuperación y reestructuración de las entidades cuando todavía sea posible, así como para proceder en caso de inviabilidad a su resolución, en definitiva a su liquidación y cierre, de la manera más eficiente y con la menor distorsión posible del sistema financiero y económico. Estas competencias están relacionadas con el marco europeo previsto en el Reglamento de la Unión Europea 806/2014, por el que se ha establecido el Mecanismo Único de Resolución y el Fondo Único de Resolución. La Ley 11/2015 regula la colaboración entre las autoridades de resoluciones europeas en el caso de que se resuelva una entidad que opere en diferentes Estados miembros de la Unión Europea y la representación de las autoridades españolas de resolución en el Mecanismo Único de Resolución en el Reglamento 806/2014.
En esta ley, desarrollada por el Real Decreto 1012/2015, no solo se arbitra la adopción de medidas de ejecución de la resolución, sino también la de otras preventivas encaminadas a evitar una crisis futura, esto es, actuación temprana, y a garantizar que la estructura y forma de funcionamiento de las entidades permitan, en caso de producirse dicha crisis, llevar a cabo la resolución de forma eficiente, sin poner en riesgo la estabilidad financiera del conjunto del sistema ni el dinero de los depositantes, esto es, planificación preventiva de la resolución. De esta forma, se somete a todas las entidades a un estrecho seguimiento que permita reflejar no ya su situación actual, sino la previsible o que pueda anticiparse en función de distintas circunstancias que puedan hacer peligrar su viabilidad, permitiéndosele el establecimiento de las medidas correctoras o preventivas necesarias, hasta el punto de que en este nuevo marco regulatorio es posible que se imponga a entidades perfectamente solventes determinadas modificaciones estructurales, organizativas o incluso de su línea de negocio, para garantizar que en el caso de que la entidad devenga inviable, su resolución pueda hacerse de manera ordenada y mínimamente lesiva para todos los afectados. Es un principio fundamental de esta regulación que las resoluciones se lleven a cabo sin recursos, ayudas o fondos públicos, de forma que el coste de la crisis sea soportado por la propia entidad, sus accionistas y acreedores. Después, mediante cierta mutualización del riesgo por el conjunto de las entidades de crédito y solo en última instancia por los depositantes, en la medida que no queden cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos. El Fondo Único de Resolución entró en funcionamiento en el año 2016 y se va dotando progresivamente por las contribuciones bancarias durante un periodo transitorio que comprende entre 2016 y 2024, hasta alcanzar un tamaño equivalente al 1% de los depósitos garantizados. Inicialmente, el fondo está compartimentado por países y se irá mutualizando progresivamente a lo largo de un periodo de 8 años. Por lo que respecta a España, en virtud del Real Decreto Ley 4/2016, se ha autorizado al Ministro de Economía, Industria y Competitividad a firmar el acuerdo de facilidad de préstamo entre el Reino de España y la Junta Única de Resolución, por el cual se pone a disposición de dicha Junta un importe de hasta 5.291.000 de euros como mecanismo de apoyo común durante el periodo transitorio del Fondo Único de Resolución. Es también importante subrayar que la nueva regulación atribuye la función resolutoria a una autoridad distinta de la supervisora, con objeto de evitar cualquier solapamiento o interferencia en el ejercicio de una y otra potestad administrativa, y por ello, en el caso español, la resolución de las entidades en su fase ejecutiva no se reserva al Banco de España, sino al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, entidad de derecho público y con personalidad jurídica propia. Letra I. La Sociedad de Gestión de Activos. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria ha creado la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria S.A., una entidad instrumental destinada a adquirir los activos de aquellas entidades que los precisen en el marco de un proceso de reestructuración o resolución. El objetivo es alcanzar la agrupación de activos deteriorados en su valor o que puedan dañar el balance de las entidades de crédito, facilitando de este modo su gestión y logrando con su transmisión una traslación efectiva de los riesgos a ellos vinculados. Esta sociedad tiene como objetivo exclusivo el indicado, esto es, la tenencia, adquisición, gestión y enajenación de los activos que las entidades en procesos de reestructuración y resolución le hayan transferido, sin perjuicio de ello, respetando su objeto social,
La Sareb puede proceder a la enajenación de activos en base al principio general de sostenibilidad a fin de poder ceder como parte de su política de sostenibilidad la propiedad o uso de activos a otros organismos que desarrollen políticas de vivienda social u otras políticas con alto valor social, incorporando este factor dentro del objetivo de optimización del valor. Actualmente se permite que el FROB pueda adquirir y mantener una participación igual o superior al 50% del capital de la sociedad, con objeto de gestionar los procesos de resolución y reestructuración derivados de la Ley 9/2012. Por otro lado, se exime a la Sareb de la obligatoriedad de la reducción del capital prevista en el artículo 327 de la LSC, cuando las pérdidas contables disminuyan el patrimonio neto de la Sareb por debajo de las 2/3 partes de su capital social y hubiere transcurrido un ejercicio social sin haberse recuperado el patrimonio neto. Por último, las sociedades de gestión de activos se contemplan entre los instrumentos de resolución previstos en la Ley 11/2015, que prevé al respecto que el FROB podrá, con carácter de acto administrativo, obligar a una entidad objeto de resolución o a una entidad puente a transmitir a una o varias sociedades de gestión de activos determinadas categorías de activos que figuren en el balance de la entidad. Letra J. Fondo de Garantía de Depósitos. El Fondo de Garantía de Depósitos, en adelante fondo, es una entidad dotada de personalidad jurídica pública con plena capacidad para el desarrollo de sus fines en régimen de derecho privado, a las que deben adherirse todas las entidades de crédito. Su patrimonio se nutre de las aportaciones ordinarias o extraordinarias de las entidades de crédito en él integradas y de los recursos captados en los mercados financieros mediante cualquier operación de endeudamiento. La función principal del fondo es garantizar la devolución de los depósitos constituidos en entidades de crédito hasta la cantidad máxima de 100.000 euros por depositante, cuando la entidad de crédito afectada se encuentre en situación de insolvencia. El fondo cubre también hasta esa misma cifra a los inversores que hayan confiado a una entidad de crédito recursos dinerarios, valores u otros instrumentos financieros para la prestación de algún servicio de inversión. El régimen jurídico de los fondos en establecimientos bancarios, cajas de ahorro y cooperativas de crédito es objeto de regulación por el Real Decreto 2606/1996, el cual se preocupa por garantizar la suficiencia de los recursos financieros disponibles por el propio fondo para efectuar los pagos a los depositantes, previendo un sistema de derramas entre las entidades adscritas. Por último, letra K, régimen sancionador. El Banco de España no solo supervisa e inspecciona, sino también sanciona las infracciones cometidas por las entidades de crédito. Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves, y las sanciones se imponen tras el procedimiento administrativo instruido por el Banco de España, bien por el propio banco, por el ministro de Economía y Competitividad o por el Consejo de Ministros, dependiendo de su gravedad. Cabe destacar que las sanciones pueden recaer tanto sobre la entidad cuanto sobre los responsables de la infracción, pudiendo exigirse ambas de manera simultánea y conjunta. Y finalmente, que en razón a la relación de sujeción especial a la que están sometidas las entidades de crédito, el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración será independiente de la eventual concurrencia de delito o faltas penales, lo que permite la posibilidad de una doble sanción penal y administrativa por unos mismos hechos.
Tercera parte, los contratos bancarios. Apartado 1, concepto, clasificación y caracteres. Puede considerarse como contrato de crédito o, de acuerdo con la terminología tradicional, bancario, aquel que se inserta y mediante el que se desarrolla la actividad típica y específica de intermediación crediticia. Quiere esto decir que ni todos los contratos concertados por entidades de crédito han de ser bancarios, ni todos los concluidos por las entidades de crédito para el desarrollo de su actividad son de exclusiva utilización por las mismas. En definitiva, el contrato bancario es el concluido por una entidad de crédito en el desarrollo de su actividad característica. Los contratos bancarios se han clasificado tradicionalmente distinguiendo entre contratos u operaciones bancarias, activas o pasivas, según se articulen en una u otra fase de la actividad crediticia, esto es, en la colocación de inversión o en la captación de recursos por la entidad de crédito. A unas y otras se unía un tercer grupo de operaciones o contratos conocidos como neutros o accesorios, por no ser reconducibles a ninguno de los términos de la anterior clasificación y que correspondían a servicios que de manera complementaria prestaban las entidades de crédito en beneficio de su clientela. Esa terminología debe ser modificada, siendo preferible hablar de contratos u operaciones de financiación, contratos u operaciones de captación de pasivos y de servicios bancarios de pago, de custodia o garantía. Además, las entidades de crédito pueden prestar servicios de inversión siempre que su régimen jurídico, sus estatutos y su autorización específica las habiliten para ello. No obstante su diversidad, pueden subrayarse ciertos caracteres que son generales, comunes a la mayor parte de los contratos bancarios, interesando señalar los siguientes. A. Son contratos de empresa y deben ser considerados mercantiles, con independencia de que en ocasiones se les apliquen disposiciones tuitivas y protectoras. B. En la mayoría de los casos son contratos legalmente atípicos, pero dotados de una acusada tipicidad negocial y social. C. Normalmente se conciernen utilizando condiciones generales predispuestas por la entidad de crédito, respondiendo así a exigencias funcionales inexcusables, pero igualmente pudiendo en ocasiones comprometer, especialmente en los supuestos de créditos al consumo, el equilibrio contractual. Y D. Son contratos comúnmente de duración e intuitu personae que vinculan estrechamente a las partes y en los que juegan una función esencial las exigencias de la buena fe. Ese es el fundamento último de ciertos deberes o prestaciones accesorias que se integran en el contenido específico de cada uno de los contratos bancarios. Nos referimos al deber de documentación y contabilización que tienen las entidades de crédito de las relaciones, a veces plurales, que establecen y desarrollan con cada uno de sus clientes, que vienen así a denominarse genéricamente por referencia a su exposición contable, cuentas bancarias, y además debe citarse el deber de secreto o de no revelación de los datos, por ejemplo saldos o transacciones, que conozcan como consecuencia de las relaciones establecidas con ellos, y el deber de secreto reconocido y sancionado legalmente no ha de sobreestimar, pues cede en presencia de otros intereses preferentes. Así ocurre frente a la obligación de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas y frente a la convivencia de prevenir la utilización ilícita de fondos. Apartado 2. Regulación de los contratos bancarios, criterios de política legislativa. Nuestra legislación carece de una regulación general de los diferentes contratos bancarios, por lo que la autonomía de la voluntad y el acuerdo entre las partes ocupan un lugar central. Ahora bien, obvias exigencias prácticas hacen que la contratación bancaria se realice utilizando condiciones generales predispuestas por las entidades de crédito. Al mismo tiempo, el cliente puede ser considerado como consumidor y beneficiario de la especial protección que el ordenamiento presta a quien participa desde esa posición subordinada en el tráfico de bienes y servicios.
La regulación convencional de los contratos bancarios debe respetar las disposiciones tanto de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación cuanto la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, cuya aplicación se extiende también con carácter general a las relaciones de las entidades de crédito con sus clientes. Junto a esas normas generales de protección, el legislador ha establecido otras específicas que interesa mencionar y que se establecen en el artículo 7 de la Ley 10/2014, modificado por la Ley 5/2019 para mayor protección del cliente de entidades de crédito. La preocupación por la transparencia del mercado ha conducido a la promulgación de determinadas normas que regulan el hacer de las entidades de crédito en las relaciones con sus clientes y que, si bien les imponen deberes o imperativos que son sancionables administrativamente, no dejan de integrarse también en el contenido de los correspondientes contratos que celebren con sus clientes. Nos referimos a los deberes de información y publicidad de las entidades de crédito que, previa habilitación legislativa, regula actualmente la Orden 2899/2011 de Transparencia y Protección al Cliente de Servicios Bancarios, modificada por las órdenes 482/2019 y 1263/2019. El contenido de esta disciplina puede resumirse en los siguientes puntos. 1. En lo que se refiere a la información precontractual, se establece que las entidades de crédito deberán facilitar gratuitamente y con la suficiente claridad toda la que sea necesaria para que sus clientes puedan adoptar una decisión debidamente informada. 2. Por lo que respecta a la información contractual, se prevé que las entidades de crédito deberán hacer entrega al cliente de un ejemplar del documento en que se formalice la prestación o servicio recibido. Además, los documentos relativos a operaciones activas o pasivas duraderas deberán recoger el contenido adicional proscrito en la orden, que pone un especial hincapié en que se reflejen los extremos más importantes, como los relativos al devengo y liquidación de intereses, comisiones y gastos pagados por el cliente, y un tipo de interés efectivo anual, expresando la tasa anual equivalente, esto es, el precio efectivamente satisfecho por la financiación obtenida. 3. En lo relativo a la transparencia e información de las condiciones que practican, la orden impone a las entidades de crédito poner a disposición de los clientes los tipos de interés, comisiones y gastos habitualmente aplicados a los servicios que prestan con mayor frecuencia. Igualmente, aquellas entidades que permitan descubiertos en las cuentas de depósito o excedidos en las de crédito deberán publicar las comisiones, tipos de interés o recargos aplicables a tales supuestos. 4. En materia de publicidad, se establece que toda publicidad financiera, tal y como se define en la orden, se deberá ajustarse a criterios específicos que garanticen su claridad y veracidad, así como sujetarse a procedimientos de control de las propias entidades de crédito, sin perjuicio de que el Banco de España pueda sancionar las prácticas que no cumplan con las exigencias normativas. 5. En relación con el eventual servicio de asesoramiento bancario o financiero que pueden prestar las entidades de crédito a favor de sus clientes, la orden requiere que se informe expresamente al cliente sobre el hecho de que se está contratando dicho servicio, así como su coste. Y 6. En materia de servicios bancarios vinculados, se exige que las entidades de crédito que comercialicen servicios bancarios vinculados a la contratación de otros, financieros o no, informen expresamente al cliente sobre la posibilidad de contratarlos o no de manera separada y de los costes correspondientes.
Por otro lado, profundizando en la defensa del consumidor o usuario, en este caso de crédito, se han establecido distintas regulaciones específicas que son las siguientes. A. La Ley 16/2011 de contratos de crédito al consumo, que se aplica a los contratos en que una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad o profesión conceda o se comprometa a conceder a persona física un crédito bajo la forma de pago aplazado, préstamo, apertura de crédito o cualquier medio equivalente de financiación para satisfacer exclusivamente necesidades personales, salvo que sean gratuitos, su importe sea inferior a 200 euros, la cantidad prestada sea devuelta antes de 3 meses, estén garantizados con hipotecas, se concierne para la compra de inmuebles o se trate de operaciones realizadas por entidades de crédito o empresas de servicios de inversión orientadas a la adquisición de activos financieros. Las relaciones o contratos sometidos a la Ley de Contratos de Crédito al Consumo se harán constar por escrito bajo pena de nulidad y en los mismos no se podrán incluir pactos, cláusulas y condiciones contrarias a lo dispuesto en dicha ley, salvo que sean más beneficiosas para el consumidor. El contenido de la ley incluye una serie de medidas protectoras del consumidor que son las siguientes. 1. Regulación de forma detallada de la información que debe figurar en la publicidad, comunicaciones comerciales y anuncios de ofertas. 2. Obligación de los prestamistas y, en su caso, los intermediarios, de dar la información precontractual establecida legalmente y de advertir de los riesgos en caso de impago o de endeudamiento excesivo, así como la obligación de evaluar la solvencia del prestatario con carácter previo a la celebración del contrato de crédito. 3. Inclusión obligatoria en el documento contractual de determinados extremos de la financiación que se consideren especialmente relevantes. 4. Sujeción de la modificación del coste de crédito en perjuicio del prestatario a determinadas condiciones, como su ajuste a un índice de referencia objetivo, como puede ser el IPC o el Euribor. 5. Derecho del consumidor al desistimiento y el derecho al reembolso anticipado de crédito, con limitación de las compensaciones que en tal supuesto haya de satisfacer. Y 6. Especial régimen de ejercicio de los derechos del consumidor en los casos de contratos vinculados, consistente en que el consumidor puede ejercitar el derecho y sobre todo las excepciones derivadas del incumplimiento del proveedor contra éste y también contra el financiador, siempre que se den el conjunto de circunstancias requeridas al efecto en la ley, en particular que entre el concedente del crédito y el proveedor de los bienes y servicios exista un acuerdo previo concertado en exclusiva, en virtud del cual aquel ofrezca crédito a los clientes del proveedor para la adquisición de los bienes y servicios de éste y que el consumidor haya obtenido el crédito en aplicación del acuerdo previo. B. La Ley 2/2011 de Economía Sostenible, complementada por el artículo 18 de la Orden de 2011, protege a los usuarios en el otorgamiento de créditos y préstamos por entidades de crédito. Estas deberán evaluar la solvencia del potencial prestatario con objeto de proceder a una concesión responsable de la financiación, analizando los ingresos de los consumidores, realizando valoraciones adecuadas a las garantías aportadas, etc. Se exige también que las entidades faciliten a los consumidores las explicaciones oportunas para que puedan sopesar si los productos que les ofrecen se ajustan a sus intereses, necesidades y situación financiera. De modo particular, también debemos referirnos al Real Decreto Ley 1/2017 de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo. Contiene medidas dirigidas a la protección de consumidores, estableciendo un cauce que les facilite la posibilidad de llegar a acuerdos con las entidades de crédito con las que tienen suscrito un contrato de préstamo o crédito con garantía hipotecaria, que
solucionen las controversias que se pudieran suscitar como consecuencia de los últimos pronunciamientos judiciales en materia de cláusulas suelo y en particular la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 2016. C. Como norma dirigida a la protección de los consumidores de servicios financieros comercializados a distancia, puede destacarse la Ley 22/2007, en la que se establece un régimen riguroso en cuanto a la información que deben recibir los consumidores antes de la celebración del contrato. Se regula el derecho de desistimiento a favor del cliente y además se establece un régimen sancionador de las infracciones que puedan cometerse. Y D. La Ley 2/2009, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamos o créditos. La ley tiene como objetivo fundamental salvaguardar los intereses económicos y los derechos de los consumidores y usuarios que contratan operaciones crediticias o su intermediación o asesoramiento con entidades distintas de las de crédito, extendiendo a aquellas obligaciones propias de estas, en particular en materia de información y transparencia de comisiones y tipos. Además, se establece para las empresas que realicen actividades de intermediación un régimen jurídico específico, prestando especial atención a la reunificación de créditos o préstamos, operación consistente en la agrupación de distintos créditos en uno solo de superior importe, que generalmente cuenta con garantía hipotecaria. Cuarta parte, transformación digital del sistema financiero, financiación participativa, criptoactivos. Los avances tecnológicos que determinan la transformación digital de la economía y modifican la oferta y demanda de los servicios están comportando en el sector financiero importantes cambios estructurales. Estos cambios están relacionados con inteligencia artificial y las capacidades de computación, la digitalización de la información y el procesamiento de datos a gran escala, esto es Big Data, y la conectividad global. La aplicación de las nuevas tecnologías en el sistema financiero, esto es FinTech, resulta en un incremento de eficiencia, una ampliación de los servicios puestos a disposición de los usuarios, así como en la aparición de nuevos modelos de negocio y surgimiento de nuevos actores. A esta nueva realidad responde la Ley 7/2020 para la transformación digital del sistema financiero, cuya principal novedad reside en la regulación de un espacio controlado de pruebas, mecanismo conocido con el nombre de Sandbox, en el ámbito europeo e internacional. Este mecanismo ampara el desarrollo controlado de pruebas de proyectos que aporten una innovación financiera de base tecnológica aplicable en el sistema financiero. Con ello se trata de potenciar la innovación en este sector, a la vez que instituir una suerte de instrumento regulador y supervisor que permita conocer los potenciales efectos de la transformación digital en la prestación de servicios financieros y la salvaguarda de los usuarios y la estabilidad financiera. Las solicitudes de acceso al espacio controlado de pruebas se presentan a la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional mediante modelo normalizado aprobado por ella. Una comisión de coordinación presidida por la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, con la participación de representantes de las autoridades supervisoras del sector, es la encargada del seguimiento del espacio controlado de pruebas y del proceso de transformación digital del sistema financiero.
Otra manifestación de transformaciones digitales que afectan al sector financiero es el auge creciente de las plataformas de financiación participativa, reguladas en España por la Ley 5/2015 de fomento de la financiación empresarial, como empresas autorizadas cuya actividad consiste en poner en contacto de manera profesional y a través de páginas web u otros medios electrónicos a una pluralidad de personas físicas o jurídicas que ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario. Estos son inversores, con personas físicas o jurídicas que solicitan financiación en nombre propio para destinarlo a un proyecto de financiación participativa. Estos son promotores. La Ley 18/2022 de creación y crecimiento de empresas ha modificado la Ley 5/2015 en consonancia con la aprobación del Reglamento de la Unión Europea 2020/1503, relativo a los proveedores europeos de servicios de financiación participativa para empresas. Este reglamento establece requisitos uniformes para la prestación de servicios de financiación participativa, la organización, la autorización y la supervisión de los proveedores de servicios de financiación participativa en la Unión Europea. En el marco de la transformación digital financiera vienen adquiriendo atención las criptomonedas o criptoactivos, una de las principales aplicaciones de la tecnología en cadena de bloques en las finanzas. Dado el creciente interés del público inversor en estos instrumentos y los riesgos inherentes a los mismos, está previsto que la Comisión Nacional del Mercado de Valores pueda someter a autorización la publicidad de criptoactivos u otros activos e instrumentos presentados como objeto de inversión con una difusión publicitaria comparable, aunque no se trate de actividades o productos previstos en la Ley del Mercado de Valores. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha aprobado una circular por la que se establecen las normas, principios y criterios a los que debe sujetarse la actividad publicitaria sobre criptoactivos, que se definen como la representación digital de un derecho, activo o valor que puede ser transferida o almacenada electrónicamente utilizando tecnologías de registro distribuido u otra tecnología similar. Por otro lado, cabe reseñar que al nivel de la Unión Europea se ha presentado la propuesta de aprobación de un reglamento relativo a los mercados de criptoactivos y por el que se modifica la Directiva de la Unión Europea 2019/1937. El objetivo es contar con un régimen europeo común relativo a estos mercados y sobre los proveedores de servicios de criptoactivos. Anticipando la aplicación de dicho reglamento, la Ley de Mercado de Valores ha introducido las adaptaciones necesarias, designado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores como autoridad competente para la supervisión de la emisión, oferta y admisión a negociación de determinados criptoactivos que no sean instrumentos financieros. En consonancia con dichas facultades, se ha dispuesto un régimen particular para las infracciones por el incumplimiento de obligaciones relacionadas con estos mercados. Se atribuyen al Banco de España las funciones de supervisión, inspección y sanción en relación con las obligaciones previstas en el citado reglamento en lo que se refiere a los emisores de fichas de dinero electrónico y a las fichas referenciadas a activos.